de la conversación. Como les decía, no sé si tienen ustedes, que algunos de ustedes pertenecen a organismos grandes, públicos, a empresas privadas. Lindo ver también a egresados recientes que no hace mucho defendieron su tesis de maestría. Y capaz tienen también ustedes dudas, cuestiones, consultas, comentarios, experiencias, aprendizajes. Pueden levantar la manito o habilitar el micrófono nomás. Si no hay, arranco yo, pero me gusta más que arranquen ustedes. Bueno, voy arrancando y ustedes se van sumando. Fernanda, una consulta. Vos comentaste que hay bueno, obviamente está vigente esta ley. em, me queda un poco la duda en estas cuestiones. Primero, si se está inspeccionando este tema, si se le está dando también tiempo a las empresas, cómo están viendo el cumplimiento de esta ley. Em, y me surgía esta duda si por las barreras que tú misma explicaste también, de acceso de plano, ¿no? Ya a la educación, a la lectoescritura primaria, etcétera, si también ha sido fácil o ha sido viable para las organizaciones, aún aquellas que quieran, que tengan la intención, cumplir con esos porcentajes. O puede ser que han tenido la intención, han hecho llamados, pero a veces no logran ocupar los puestos. Ujú. Bien. Bueno, ahí como les comentaba antes, existe la Comisión Nacional de Inclusión, que es del Ministerio de Trabajo y que de alguna manera tiene como cometido poder fiscalizar todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión laboral. Actualmente, y acá también le invito a Eugenia si tiene como algún aporte que nos pueda como iluminar, no existe un informe público, digamos, con información al respecto. ¿Sí? En realidad, la ley establecía cuando fue sancionada que había un plazo progresivo de 3 años para que las empresas pudieran empezar a incorporar las personas en situación de discapacidad como parte de su equipo de trabajo, con el objetivo de llegar al 4%. Ya hubo, hace bastante poquito, la ley cumplió 3 años, por ende, a partir de ahora, en realidad, la idea es que las empresas pudieran ya tener, como en sus mecanismos, digamos, previsto, ¿no? Los llamados inclusivos también para personas en situación de discapacidad. Ese es como un poco el estado de situación. En cuanto a números concretos, no tenemos información. Nosotros desde la Fundación, nuestra Claro, tarea no tiene que ver con con tener esa generar info. tampoco esos números, pero bueno, sí estamos en sinergias con las organizaciones y también con el Ministerio de Trabajo para poder pensar cómo hacer, digamos, cómo promover, cómo hacer que las empresas, más allá de la fiscalización, ¿no? Puedan tomar conciencia y puedan de alguna manera generar los mecanismos inclusivos. Claro. Y en este sentido me dio la sensación, o por lo menos por las pautas, los tips que tú nos fuiste dando, que estar ya en el camino de la búsqueda de políticas de diversidad parece como una buena señal o como que es un punto de partida. Mm, mm. Y en ese sentido me queda un poco la duda, o bueno, es decir, me da la sensación a veces que equidad de género ha cooptado como más esa agenda. ¿Qué tanto ha logrado meterse en esa agenda de la diversidad el tema de la inclusión de personas en situación de discapacidad? Bien. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, porque bueno, de alguna manera también lo que sucede es que los conceptos a veces quedan atados, digamos, atados no, quedan representados, ¿no? Por, eh, por las coyunturas históricas y las luchas históricas que se ponen sobre la Claro, mesa. Si pensamos en la palabra de diversidad y en la definición de diversidad, la discapacidad no es parte, ¿no? De este escenario diverso. claro, Ahora, es una pregunta capaz para las empresas cuando piensan en sus políticas de igualdad y de diversidad, ¿sí? Si están pensando también en la inclusión de personas en situación de claro. discapacidad.
¿no? Porque bueno, acá me parece que se pone en juego lo que les decía antes, en las pautas más culturales que nos atraviesan, como algunos conceptos quedan atados, ¿no? Como algunos temas concretos, ¿no? Pero no necesariamente dejan de representar otros, ¿no? Pensando como en la situación de discapacidad. Generalmente a la discapacidad se le asocia el concepto de inclusión, ¿no? Y no tanto capaz la diversidad. Sin embargo, cuando Claro. hablamos de diversidad también estamos hablando de discapacidad. Entonces, bueno, es como bien interesante y por eso también esto la necesidad de problematizar, porque bueno, hoy por hoy, en el ámbito público y privado, los protocolos de acción en términos de diversidad, de igualdad, de equidad e inclusión, ¿no? Están puestos sobre la mesa y los estamos trabajando, los estamos incorporando. Entonces, bueno, de alguna manera esta es una invitación también a pensar qué lugar tiene la discapacidad en esos procesos. Exacto, buenísimo. Alejandra. Sí, bueno, es una pregunta que tiene que ver más con una percepción, ¿no? Es cómo asumen las empresas que se han abierto a la inclusión el tema de superar las barreras y la adaptabilidad, porque para mí por lo que he testeado, hay como cierta predisposición a, bueno, hay que invertir en el lugar de trabajo, y tú hiciste referencia a pequeños detalles que ayudan un montón, ¿no? Eso por un lado, y cómo ha sido, me imagino que ustedes hacen de facilitador también, porque esto implica un cambio en la organización, ¿no? Y hacen de gestores de cambio, me imagino, o de facilitadores para ese cambio. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en estas situaciones? Y también si hay apoyo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque hay fiscalización de determinadas cuestiones, y si hoy en día, tres preguntas en una te metí. No hablo más, te juro. No, están bárbaras las tres. Si en realidad porque se necesita apoyo, me imagino, estatal, y si hoy en día se va a empezar a fiscalizar, por ejemplo, que el carnet de salud esté al día, etcétera, etcétera, como surgió esta semana, y todo lo demás, si ustedes han visto apoyo en ese sentido. Bien. Gracias. No, a vos. Bueno, voy a ver si me acuerdo de todas las si no, acá las tenemos anotadas. Me apuntalan, sí. Bueno, en cuanto a, como les decía antes, en cuanto a los datos concretos de cómo el Ministerio de Interior tiene pensado intervenir sobre estas situaciones, nosotras no la tenemos porque somos en realidad una organización de la sociedad civil que, si bien participamos de espacios de intercambio con el Estado, no tenemos injerencia, digamos, después en las políticas concretas de fiscalización. Pero bueno, la información que sí tenemos es que en realidad dentro del Estado existen, como les decía, organismos concretos, además del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, existe una Secretaría de Discapacidad y Cuidados, existe, por ejemplo, allí también trabajo en la parte de inclusión laboral, ¿no? Y allí me refiero a operadoras laborales, asesoramiento, orientación. Entonces, bueno, sí existen, digamos, algunos mecanismos y actores en el ámbito público que de alguna manera orientan y acompañan estos procesos. ¿Sí? Y por otro lado, y ahí, por ejemplo, la Fundación hace parte, en el ámbito de la sociedad civil también existimos, ¿no? Como, bueno, organizaciones que trabajamos en clave de inclusión y que en realidad adaptamos esta perspectiva de derechos e implementamos en los procesos de inclusión laboral la metodología de empleo con apoyo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nuestro equipo hay operadoras laborales, que nosotros en realidad en el diálogo con las empresas lo que hacemos es recibimos la demanda, la necesidad, evaluamos ese cargo, hacemos una evaluación de accesibilidad del perfil de la empresa al lugar de trabajo, hacemos la convocatoria después a personas interesadas en postularse. También cuando pensamos nuestros llamados los pensamos en clave de accesibilidad, ¿no? Si ustedes miran, los llamados están pensados también en clave de inclusiva, digamos. Y después, en realidad, lo que se le devuelve a la empresa, además de los perfiles, tiene que ver con un informe un poco también de las personas que se están postulando. Y bueno, y finalmente cuando sucede la contratación de la persona, o sea, ahí la empresa, como en cualquier proceso de selección, realiza una entrevista de perfiles y evalúa si contrata o no contrata a las personas, ¿no? Cuando se produce la contratación, en realidad ahí lo que hacemos es acompañar a la empresa y a la persona hasta los primeros 3 meses
¿no? De incorporación al lugar de trabajo. Y en ese proceso de acompañamiento, y se van intercambiando, se van detectando las necesidades, los ajustes razonables, ¿no? Es una construcción que está muy hecha, es artesanal, ¿sí? Y también tiene mucho de la comunicación entre todas las partes, ¿no? No sé si me quedó alguna pregunta, Alejandra. Mira, era apoyo, infraestructura, que me parece una pregunta interesante que no sé si era tal cual lo que estabas preguntando, Alejandra, pero es esto de que da susto, ¿no? Da miedo, cuánto vamos a tener que invertir en, no Tal sé, en cual, era rampas, eso. en ascensores, y en definitiva, quizás la pregunta es si para vos es tanta la inversión en eso, o en realidad es como más un susto que después en la realidad no es tal, no es Claro, tanto. claro. Ahí me surgen las cuestiones vinculadas a los mitos y prejuicios. El Claro, sobrecosto de contratar a personas en situación de discapacidad es un prejuicio bien instalado, ¿no? Que lo decía en la imagen final, vieron que sí, decía, contratar a una persona me va a salir muy caro. sí, Tiene que ver con los mitos y prejuicios que nos atraviesan y que de alguna manera hacen a esto de las grandes inversiones que pueden requerir en términos de infraestructura. Y ahí, el otro lugar al que me lleva es cuando pensamos en la discapacidad como un todo homogéneo. Porque ahí estamos claro, pensando en algunas situaciones de discapacidad concretas, ¿no? En algunas barreras de accesibilidad concretas que no son ni representativas de todos y que no son las que siempre van a requerir. Capaz que en tu claro. proceso de selección, la persona que se postula y que termina seleccionada No no precisa una tiene, rampa, claro. exacto, no precisa una rampa. ¿No? Entonces, Claro. esto no quiere decir que podamos pensar después sí desde todas las barreras, ¿no? Y cómo pero bueno, lo cierto es que si pensamos en esto, los pequeños pasos y cómo ir en clave de proceso, ¿no? Pensando inclusiones laborales, bueno, no necesariamente vamos a tener que pensar la infraestructura o la rampa, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Estoy leyendo el chat porque no Sí. había visto que hay también consultas por ahí. Mm, Eh, no sé si entiendo tanto lo que me pregunta. Analía, creo que estás hablando, claro, de quizás que hay personas en situación de discapacidad que quieren ser docentes. mm, O sea, como que no tenemos la duda con ellos como estudiantes, pero sí qué pasa cuando quieren desempeñar otros roles. Interesante, ¿no? El tema de em, los roles de liderazgo, ¿no? Esto que estamos, claro, parece que de vuelta, ¿no? En temas de género mm. estamos peleando por el techo de cristal y por los roles de liderazgo, ni siquiera creo que llegamos ahí en temas de personas en situación de discapacidad, porque estamos tratando todavía que entren a las organizaciones, ¿no? Sí, sin duda. Y que es un desafío también, una vez que cuando pensamos en inclusión y pensamos en que empiezan a ingresar personas en situación de discapacidad, bueno, también esto, ¿no? Pensar que el ascenso tiene que ser posible. Si pensamos en una política de inclusión, pensar que las personas, además de acceder, puedan desarrollarse profesionalmente, también es un eje a tener en cuenta, y en esto que yo les decía al principio, ¿no? Cuando revisamos nuestras políticas organizacionales, poder pensar también que no tiene que ver solamente con este 4% de Claro, no es solo trabajadoras y que trabajadores entren, en la plantilla, sino que también poder pensar que el desarrollo profesional esté habilitado para todas las personas de la misma forma, ¿no? Y en este sentido, de hecho, seguramente si las personas en situación de discapacidad, como estamos hablando de que las mujeres y otros colectivos estén en los lugares de toma de decisión, algunas discusiones no las estaríamos teniendo, ¿no? claro. Entonces, bueno, por eso es como también interesante pensar que bueno, que pensar en inclusión, bueno, sí, hay un marco normativo que de alguna manera lo que hace es generar acciones afirmativas para compensar las brechas de desigualdades históricas, pero que bueno, que no nos quedemos ahí, ¿no? Porque bueno, es importante, pero no es suficiente, porque pensar en las personas, de nuevo, ¿no? La persona como centro, en la persona como sujeto de derecho implica esto, ¿no? Poder favorecer y poder habilitar el desarrollo del proyecto de vida, ¿no? Como lo podemos pensar para cualquiera de nosotras acá. Claro, en ese sentido me da como, me da la sensación, esto que a veces que planteábamos en la previa, ¿no? Esto de que a veces
si bien por un lado parece costoso la adecuación o el ajuste desde el punto de vista de accesibilidad física, me parece como todavía mucho más complejo el de los equipos de trabajo y el de los líderes, ¿no? Como la persona que va a supervisar a esa persona en situación de discapacidad, esto que vos decías, ¿no? Cómo no caer como en la infantilización, en la condescendencia, cómo saber también esto de qué pedir y cómo hacer esa devolución, ese feedback sobre el desempeño. En ese sentido, ¿qué se han encontrado ustedes en la fundación? ¿O cómo se trabaja eso? ¿Se trabaja desde talleres, desde la comunicación directa entre la persona en situación de discapacidad y ese supervisor directo? ¿Cómo lo han ido trabajando esto? Bien, bueno, ha sido un camino diverso, sin duda. Pero bueno, también, como les decía antes, ¿no? Evaluando siempre el caso a caso y las necesidades concretas, ¿no? De lo que es el puesto de trabajo, la persona que está desempeñando ese puesto de trabajo y la empresa y las posibilidades de la empresa. Por ejemplo, en una empresa que había, se realizó una inclusión de personas ciegas, ¿sí? En realidad ahí lo que se hizo fue trabajar con supervisores, se capacitó en el software que tenía que ver con el lector de pantalla, para simplemente adaptar la tarea después a las necesidades de estas personas, ¿no? Y eso fue bien concreto porque fue una capacitación muy concreta asociada a la tarea, Claro. ¿no? Que a veces termina siendo como más sencillo de alguna manera, y hago comillas, ¿no? Porque bueno, en lo concreto existen software, existe soporte, como les decía, en otra empresa, por ejemplo, de la industria textil, la dificultad que tenía la persona para desempeñar su tarea, que era de la organización de la tienda, era como poder realizar su tarea parada. Y bueno, y el ajuste en realidad que se realizó de la empresa es que esta persona tenía una mesa, entonces podía doblar la ropa de arriba de la mesa, ¿no? Por ejemplo, otro ajuste razonable muy concreto es una situación de discapacidad motriz y tener una baranda en la escalera, por ejemplo, ¿no? Que esas son como las barreras más arquitectónicas, más Claro, estructurales, ¿no? Después tenés todo sencillas de otro... solucionar. Sí, o bueno, que a veces la respuesta es más concreta. Después cuando Claro. pensamos en las barreras más estructurales y más actitudinales, Ujú. y bueno, me parece que ahí un poco como hemos ido derribando otras barreras en el mundo Claro. social, ¿no? Que tiene que ver con primero visibilizar la temática, ponerla sobre la mesa, trabajarla en clave de sensibilización, trabajarla en clave de formación, poder de alguna manera también tener mecanismos de evaluación, ¿no? Y de medición de estas cosas, ¿no? Cuando uno pone objetivos concretos, ¿no? De capacitaciones anuales, de instancias de formación anuales, de evaluación de desempeño anuales, que en esa clave también puede ir midiendo las cosas que hacemos, ¿no? Y cómo las hacemos, para en todo caso después pensar cómo la podemos hacer distinto, ¿no? Claro. Si esto funcionó o no funcionó, por ejemplo, ¿no? Si hicimos un proceso de inclusión de esta manera, ¿no? Bueno, como lo hacemos con cualquier otra cosa que planificamos en una empresa, ¿no? O sea, la cantidad de capacitaciones, de sensibilizaciones, de intercambios, pero bueno, sí que sea esto, ¿no? Como que se ponga sobre la mesa, ¿no? Eso es importante. Claro, como primer paso, ponerlo en la agenda de la organización, y empezar a visibilizar estas problemáticas o esta situación, como vos decías, ¿no? Y quizás una cosa que puede como motivar es, ¿cuál es el impacto que ustedes, ya te doy la palabra, Eugenia, cuáles son eh, digamos, capaz para terminar como de comparar entre comillas esta idea, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto que ustedes han visto en las personas, ¿no? Es decir, ¿hay un impacto real en estas personas en situación de discapacidad que no accedían a puestos de trabajo y que, como vos decís, ¿no? Con todo lo que genera el trabajo en nosotros, ¿no? Cómo nos estructura la vida, el tiempo, nos da un sentido, nos da una pertenencia, nos hace amigos, ¿no? Cómo es clave también en, bueno, por supuesto en tener un ingreso y poder acceder a cosas, ¿no? Em, ¿cómo ha sido digamos, el impacto que han visto ustedes en estas personas? Y es el acceso al ejercicio de sus propios derechos, ¿no? Y a la realización de un proyecto de vida. Y ahí
me parece que es como le pasa a cualquier persona trabajadora en la búsqueda laboral que acceda al trabajo, ¿no? O sea, cuántos proyectos y cuántas dimensiones de la vida desarrollamos a través del trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, para la persona en situación de discapacidad y para el entorno laboral al que se integra, son instancias de enriquecimiento, de desarrollo, de posibilidad, ¿no? De oportunidades. De alguna manera tiene que ver con eso. Eugenia. Gracias, Inés. No, era para complementar la respuesta a tu pregunta anterior. Nosotros algo que hacemos siempre en todo proceso de inclusión laboral desde la Fundación es incorporar una charla de sensibilización previa al ingreso de la persona contratada. O sea, hacemos todo el proceso de preselección, envío de perfiles, todo. Cuando la empresa decide quién quiere que empiece a trabajar, primero hacemos una charla de sensibilización al equipo de trabajo. Es para preparar el ambiente laboral. Y luego lo que decía Fernanda, dentro del acompañamiento posterior se van trabajando situaciones puntuales que se van dando en la relación. Pero es muy, muy importante esa sensibilización previa al equipo laboral, no puede faltar en el proceso. Esto como para acotarlo. Claro, ahí está. Y en esas sensibilizaciones previas, en esas charlas previas, ¿qué es lo que más se han encontrado como esto, ¿no? Como sesgos o como barreras o como miedos? ¿Qué nos da, qué nos pasa si pensamos y nos dicen, bueno, mira que el lunes arranca un compañero nuevo y es una persona en situación de discapacidad, es una persona con una ceguera, una sordera, un problema de movilidad u otro tipo de situación? Claro. Y bueno, yo me arriesgaría a decir que una de las cuestiones que se ponen más sobre la mesa principal es esto de pensar la discapacidad como un bloque homogéneo, de que Claro. es una misma cosa, y de no poder ver también a la persona, ¿no? Como de poder pensar en cómo voy a vincularme con alguien porque tiene una situación de discapacidad, y no pensar como cuando se integra cualquier persona en la empresa, que de alguna manera una recibe, saluda, le presenta la tarea, los espacios de trabajo, los espacios compartidos, ¿no? De alguna manera lo incluye en las charlas, ¿no? Con las compañeras. Entonces, me parece que ahí está como esta cuestión de mirar el déficit por sobre la persona todavía, ¿no? Que de alguna manera es lo que les decía antes, lo tenemos matrizado a nivel cultural, ¿no? O sea, si bien el modelo social de discapacidad está instalado ya hace bastante tiempo, lo cierto es que cuando pensamos en esto, ¿no? En cuáles son las primeras cosas que aparecen, si ahora hiciéramos un chequeo general de qué pensamos cuando pensamos en discapacidad, y bueno, es bastante probable que surjan más concepciones o mitos o prejuicios asociados a otros modelos de la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, la sensibilización un poco tiene como objetivo justamente esto, ¿no? Poder en un espacio seguro, un espacio de confianza, trabajar sobre las cuestiones conceptuales, pero también habilitando a esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros prejuicios? Revisémoslo, porque también hacerlos conscientes es lo que nos permite también poder mirar la realidad, poder problematizar lo que estamos haciendo, ¿no? Esto, tengo un protocolo de actuación para situaciones de no discriminación. Bueno, ¿y están contempladas las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, en ese protocolo? ¿No? Entonces, en la medida que no podemos identificar y visualizar la temática, ¿no? Y que también tiene que ver con que a veces capaz que en nuestros entornos no tenemos personas en situación de discapacidad, poco, ¿no? Porque eso habla también de la construcción y de los accesos y de las oportunidades, ¿no? En Uruguay estamos hablando del 16%, y si nos preguntamos, capaz que muchas de nosotras no identificamos en nuestras trayectorias haber tenido espacios de convivencia con personas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el desafío tiene que ver con poder tener espacios para problematizar, ¿no? Y espacios donde podamos también revisar, ¿no? Estas conceptualizaciones que traemos, ¿no? Y poder como, bueno, contrastarlas con otros modelos que existen, ¿no? Estas discusiones que se están dando y que están incorporadas también en nuestros marcos normativos, ¿no? Entonces, que de alguna manera esto, más allá de lo concreto, de la discapacidad social, la inclusión laboral, poder pensar que esto tiene que ver con mirar la sociedad hacia un horizonte que es más amplio y nos trasciende, y que tiene que ver con que sea justo, equitativo, igualitario, inclusivo, ¿no? Y esto como la cuestión de la diversidad, transversalizando nuestras prácticas bueno, y las culturas organizacionales. Porque en la medida también que los entornos laborales existen personas diversas, ¿no? La diversidad deja de ser una extrañeza en otros aspectos Claro, de nuestra vida, empezamos a ¿no? naturalizar la diversidad, digamos. Exacto. Y le tengo la pregunta al revés. En lo que ustedes, en esta experiencia de que ustedes trabajan con las personas en situación de discapacidad,
hay algunos también temores o prejuicios no sé, dudas que tienen en común, o también son muy diversas dependiendo quién es la persona, su nivel educativo, la organización que ingresa. Sí, yo creo que te hago la respuesta igual pero también al revés. De alguna manera, resulta difícil poder homogeneizar todas las experiencias porque son distintas, Claro, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, las experiencias de la persona en situación de discapacidad no necesariamente son muy distintas a las que podemos haber tenido nosotras cuando accedíamos o cambiamos de de espacios trabajo, laborales, claro, ¿no? Capaz que sí, con los componentes de que muchas veces las trayectorias previas de educación y de socialización suelen ser bastante menos por esto que hablábamos antes de las claro, barreras, ¿no? O sea, que muchas veces que el espacio de socialización, además de la familia, sea algún otro, bueno, o que sea algún otro en clave de diversidad, bueno, a veces eso puede ser como una dificultad para la persona, pero que no tiene que ver con la persona, sino con las oportunidades que existen y que hemos generado. Pero bueno, después las experiencias son singulares. Pero ¿y vos dirías que también existe esto de este miedo a estos sesgos que vos decías, estos mitos, ¿no? Quizás este miedo a que sean condescendientes conmigo, o que mis líderes o que mis supervisores no me juzguen con la misma vara que el resto, Mm. o no necesariamente. Sí, eso seguro se pone en juego, y se pone en juego también esto otro que les traíamos antes, ¿no? De que el acceso al empleo no es solamente poder estar empleado remuneradamente, sino también poder generar una carrera y un desarrollo profesional e interno de la empresa, que a veces no, en muchos casos, eso es una dificultad, ¿no? Que Claro, no es solamente esto de ingresar, abrir la puerta, claro, no es solamente ingresar, ¿no? Es pensar también cómo generamos, ¿no? Proyectos para todas las personas a la interna de la empresa. sí. Eso igual es difícil, como vos decías hoy, en muchos casos para todos también, ¿no? Cómo las empresas hoy están pensando esas trayectorias Mm, en nuevas estructuras organizacionales también, donde a veces los cargos no es lo que importa o no es lo que cambian, sino que claro. cambian los desafíos o cambian los roles o van cambiando otras cosas, ¿no? ¿Viste que volvías a hablar, Alejandra? Qué locura, dije que no decía. No, que un poco también con respecto a lo que mencionabas tú, que Fernando te decía que bueno, que todas eran particularidades, me supongo que Sí, el papel importante acá es el del operador, ¿no? Que está, no sé si está mediando o está trabajando acompañando a la persona, o no es específicamente ese el papel del operador. Claro. El operador laboral, si tu pregunta es si está realizando la tarea a la par de la No. persona, No, me no, imagino que no, no, no. pero sí un poco de contemplar esa situación de nerviosismo, de- de visualizar cuando hay condescendencia y cuando no. Me supongo que es un poco el papel para preparar el resto también, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí, todo lo que tiene que ver con el trabajo y el fortalecimiento de las habilidades laborales, ¿no? Que también hemos aprendido, y ustedes que están estudiando los cambios organizacionales y las organizaciones saben que además de la tarea concreta y del expertise concreto para desarrollarla, hay otras habilidades, ¿no? Que bueno, que también hacen a nuestro perfil laboral, y que bueno, que muchas veces las desarrollamos y las vamos entrenando en los distintos espacios de socialización en los que transitamos. Y pensando de nuevo en las claro. características de oportunidades y de las trayectorias de las personas en situación de discapacidad, muchas veces el operador laboral, la operadora laboral, en realidad su tarea tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Con poder pensar en clave de habilidades laborales, de la cultura de trabajo, y sí mediar y habilitar el diálogo también desde un lugar de favorecer y promover la autonomía, ¿no? Porque de alguna forma, desde que empieza el proceso de inclusión, en realidad ya todas las partes saben que es un proceso, es un acompañamiento muy concreto, ¿no? Pero la idea es que después la persona en realidad pueda autónomamente sostener el espacio, y que también, de alguna manera, los referentes de la empresa puedan acompañar ese proceso como acompañan otros procesos. A ver, Lourdes nos hace un comentario, no sé si lo querés comentar oralmente, capaz no podés, estás en un espacio o te animás, Lourdes, a hacerlo con micrófono abierto.
porque capaz que es interesante que compartas las... Ah, para el ómnibus. Bien, porque me pareció interesante porque justamente nos habla de que has tenido experiencias positivas, ¿no? Además de la sensibilización inicial, hemos tenido que seguir acompañando procesos para mejorar el resultado, pero en general es una muy buena experiencia y vemos la necesidad de esa figura, ¿no? Capaz que lo que preguntaba Alejandra hoy iba, sí, o por lo menos yo me pareció, si este operador es como que está de parte o es el representante de las necesidades de esta persona en situación de discapacidad, o en realidad es un mediador, una figura que media entre la organización, es decir, está velando porque esta persona esté lo más cómoda posible y se desarrolle, o en realidad está mediando entre lo que la organización necesita, puede, y la persona. Bien, capaz que es como pensarla como una figura puente, nexo, ¿no? Que de Claro. alguna manera lo que hace es articular esto que decíamos hoy, ¿no? Como lo que se espera del cargo y del desarrollo de la tarea, de los ajustes que se requieren para poder desempeñar esa tarea, la persona en concreto, pero también de cómo la empresa puede acompañar este proceso de inclusión. Entonces, de alguna manera es como un rol dinámico que interlocuta con las distintas partes, ¿no? Y de alguna manera lo que busca es generar un puente para que después queden sentados en el andamiaje básico, digamos, de este proceso De la trabajo. relación. Exacto. Este operador entonces es alguien que pone los organismos públicos referentes, estos que nos mencionaste, pueden ser ustedes, es alguien de la organización, no me quedó a mí tan claro Okay. quién nomina al operador y quién forma al operador laboral. Bien. En realidad nosotros desde la fundación, en los procesos de inclusión laboral en los que trabajamos, la figura del operador es parte del equipo de la fundación, ¿tá? Y ahí Claro. acompaña el proceso de inclusión. Después, a nivel de Estado está previsto, ¿tá? Que existe la figura. Ahí capaz que, Eugenia, vos nos podés ilustrar un poco más en el marco de la ley, Sí. cuáles son los alcances y limitaciones de ese recurso. Bien, sí, el MIDES, a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, tiene operadores laborales y las empresas, por la ley, pueden acceder a pedirle al MIDES un operador laboral. El MIDES evalúa si es necesario o no, y ahí puede otorgar el operador laboral en forma gratuita. Eso lo va a evaluar el MIDES. En la ley de 19.691, la que hablábamos hoy de promoción del trabajo para personas en situación de discapacidad en el ámbito privado, sí está reflejada en la existencia del operador laboral. Pero establece esto mismo, de que se pedirá al MIDES y el MIDES puede o no otorgar. Y sabemos que evalúa quizás, no sé, No. facturación o ingresos de la empresa, o dimensión o tamaño. No, en teoría, por lo que dice la ley, evaluaría la necesidad o no del operador, si la persona necesita y si la empresa necesita contar con esa figura o no. Pero no sabemos más de cómo son los criterios. Sabemos en base a qué criterios. No. Bueno, bien. Nosotros sí, en los procesos de inclusión en la fundación siempre hay un operador laboral. Claro. Y con respecto a las contrapartes en las organizaciones, ahí, ¿cuál es una buena práctica o qué recomiendan ustedes? ¿Que haya una contraparte siempre estable de estos procesos o no importa? En realidad, ustedes, como dicen, articulan con los líderes de equipo directamente, o ¿qué recomiendan? En general trabajamos como con referencias, ¿no? Con referencias organizacionales y después en el área concreta de la inclusión, ¿tá? En general se trabaja con gente de recursos humanos, ¿no? Y después supervisores directos de la tarea, digamos, que están en el entorno cotidiano de la tarea, ¿no? Pero bueno, en realidad ahí, esto, ¿no? Siempre en clave del acompañamiento concreto de esta inclusión laboral, que no quiere decir que son los únicos interlocutores válidos en los procesos de inclusión, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque en realidad la idea no es que sea solamente el área o el sector, ¿no? Que la persona en situación de discapacidad esté incluida, sino que Claro. bueno, también pueda ser una cuestión transversal a toda la empresa. Pero nosotras en lo concreto del trabajo es siempre con referentes vinculados a la tarea, y bueno, y vinculados al área de recursos humanos porque son quienes además, si ustedes lo saben, tienen como la mirada después de lo que tiene que ver la gestión de los recursos humanos al interior de las empresas, y cómo esto de alguna manera se replica o se transversaliza, ¿no? Con las otras áreas, las otras dimensiones, otros procesos de inclusión, ¿no? O cómo se piensa otro proceso como de cargo, ¿no? De selección. Claro, claro, bien.
siempre apelo yo a Giselle y a Lee si nos quieren traer alguna otra experiencia de algún otro país, si han visto buenas prácticas de este tipo, si tienen experiencias para compartirnos. A ver, yo trabajé en Brasil, o sea, hay ese movimiento también allá, pero trabajé en una empresa bastante grande que tuvo una experiencia de inclusión interesante también. Lo que me acuerdo, porque hace bastante tiempo, fue que tuvimos dos personas que, no sé cómo decirlo de una ¿Viste? forma más correcta, pero Te que dije, no, te dije, Fernanda, que nos tenías que enseñar a decir todo de forma políticamente sí, correcta. sí, más actualizada también, ¿no? Yo diría dos personas sordas que una trabajaba con compras, entonces me acuerdo que trajimos un teléfono que aumentaba el volumen de la voz de las personas porque tenía, en realidad podía escuchar, pero muy poquito, entonces aumentaba el volumen y ella podía hacer su trabajo muy bien. Fue una persona que anteriormente no había trabajado, entonces fue una experiencia muy interesante acompañarla en en ese proceso de entender lo que es una empresa, cómo funciona, qué se espera, cómo portarse y todo más. Y también en otra unidad de esa misma empresa hubo un grupo más grande de personas sordas, entonces enseñaron la lengua de señales a los otros colaboradores que estaban ahí para poder comunicarse. Entonces fue un proceso pensado y bien estructurado. Claro que tuvimos problemas con eso. Una de las personas no fue presentada al equipo, entonces hubo gente que decía, pero qué mal educado, ya le hablo, no me contesta. Sí, sí, sí. Son faixas que vemos después de lo que pasa también, ¿no? Entonces es muy importante tener un soporte para ese proceso ser implementado de la mejor forma posible. Pero es una experiencia muy interesante ver cómo que hay distintas reacciones de las personas que reciben también. Uno de mis compañeros directos de trabajo tenía como una parálisis en sus piernas y era súper desenvuelto, o sea, era muy... Extrovertido. sí, pero se manejaba solo, eso quería Claro, decir, ¿no? autónomo, muy autónomo. Autónomo, gracias, eso. Y igualmente había gente que intentaba ayudarlo en cosas que no Claro. eran necesarias. Entonces era algo que él me decía, mira, eso no. Entonces fue algo que aprendí también a siempre preguntar antes de invadir el espacio del otro, ¿no? Entonces fue muy importante para mí esa experiencia, fue muy interesante. Muchísimas gracias, Giselle, por la experiencia. No sé si querían comentar algo, Fernanda, Eugenia. Bien. A ¿Lee? mí personal, Ah, perdón. perdón. No, dale, Dayana. No, que me resonó mucho lo que decía Giselle en esto de, bueno, de la importancia de que los equipos de trabajo hagan una presentación y una integración a la empresa, con todo lo que para esta nueva persona implica y el aprendizaje, pero también es aprendizaje bidireccional, o sea, de que pueda la empresa reconocer todo lo que tiene para aprender en la inclusión de estas personas, porque a veces parece como bastante injusto cuando Claro. solamente se ve la retribución o los beneficios que va a implicar para la persona que se incluye. Como destacar eso y cuando empezaba a escuchar como estas cosas que nos invita a pensar esta inclusión en particular de las personas en situación de discapacidad, pensaba en lo general que es de lo que cuesta a todas las empresas y todos los equipos trabajar en la diferencia y en la complejidad que implican las diferencias, porque puede haber una persona en situación de discapacidad, pero también que esté abogando por la equidad de género y que también tenga una diversidad sexual, o sea, cómo son capas Claro, que se componen a las la personas, ¿no? interseccionalidad de las diferencias, por decirlo de alguna manera, ¿no?
como toda esa complejidad que tenemos como desafío hoy en día, y lo importante que es integrarlas, ¿no? Porque a veces está bueno separarlas para entender, pero después en la praxis está bueno volver a unificar. Buenísimo, Dayana. Y antes de darle la palabra a Lourdes, que llegaste, te bajaste del ómnibus, buenísimo. Está, pienso por tu trabajo de TFM, que no lo he seguido últimamente, pero si seguís con los temas de salud mental también, ¿no? Que capaz que cuando hablamos ahora recordando cuando tus definiciones iniciales, Fernanda, ¿no? Que también capaz que a veces siempre asociamos lo de la situación de discapacidad a lo físico, ¿no? A la ceguera, a la sordera, a la movilidad. ¿Qué pasa con el tema que ahora está más en agenda también, ¿no? De las discapacidades vinculadas a la salud mental? ¿Qué pasa en qué sentido? Es aún más, no sé por qué me da la sensación que es como más complejo, más difícil el relacionamiento. Claro. Yo creo que ahí un poco vuelvo a algunas cositas que conversamos hoy, que tiene que ver cómo, esto que te decía Dayana, ¿no? Cómo la heterogeneidad dentro de las situaciones de discapacidad no están del todo puestas sobre la mesa, y cómo eso genera invisibilidad, ¿no? Claro. Después de la singularidad, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Incluso cuando pensamos en personas ciegas o en personas con una discapacidad motriz, ¿no? No es una única forma, Claro. sino que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, con la discapacidad psicosocial, de alguna manera, ¿no? Pasa esto, ¿no? Pasa que queda invisibilizada, ¿no? Por sus características en relación a otras situaciones de discapacidad que son visibles, que tiene que ver con esto también, ¿no? Yo les decía hoy cuando pensamos en accesibilidad, cuando pensamos en accesibilidad pensamos en la rampa, ¿no? Y bueno, y sí, la rampa tiene que ver con la accesibilidad, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esta cuestión de poder conceptualizar la discapacidad desde una mirada de la diversidad, de la heterogeneidad, ¿no? Y de la singularidad, ¿no? Cómo hacemos siempre dialogar la situación en un marco más general, ¿no? A la experiencia concreta de la persona, que además, como decía Dayana, ¿no? Está la interseccionalidad, que después, bueno, sobre eso se anudan otras complejidades, claro, y muchas veces otras categorías de desigualdad, porque claro, si pensamos en la discapacidad en clave de acceso a las oportunidades y al ejercicio de los derechos, no, bueno, cuando esto además se interpola con una situación socioeconómica de vulnerabilidad, cuando pensamos en ser mujer, cuando pensamos en ser una persona afro, bueno, cuando todo esto empieza de alguna forma a cruzarse, bueno, la situación se complejiza, ¿no? Entonces, bueno, esto nos invita como a poder ver también esto, la diversidad, la heterogeneidad, y la singularidad, para poder pensar en respuestas que, claro, que de alguna manera también apunten a lo concreto. Sí. Y en ese sentido, Fernanda, perdón. Sí, perdón. No, que en ese sentido me resuena que por una cuestión histórica de una práctica más asistencialista, frente a estas situaciones, problemas, habían más facilidades para hacer apoyaturas técnicas y no para dar apoyaturas socioemocionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esto de poder trabajar en lo más concreto, pero no poder reconocer y crear una estrategia en esto más relacionado a lo emocional, a la salud mental y demás. No, ahí quería compartir con ustedes lo que nos pasó en la fundación años antes que ingresara Fernanda. Pasaba que las empresas tenían mucho miedo a la discapacidad psicosocial. En general, en la sociedad eso hay me mucho miedo, claro, me dio la porque está muy sensación. asociada a las películas de psicosis o películas el cine no ha aumentado, no ayudado en nada. No ayudó. Y tuvimos que trabajar muy fuertemente en la fundación para desmitificar eso, para poder dejar en claro que son personas que perfectamente pueden trabajar, que están compensadas, que no son personas que salieron ayer, por ejemplo, del Pilar de Bo, o sea, que son personas que están aptas para trabajar y para ejercer sus derechos. Entonces, pero fue algo que tuvimos que trabajar especialmente en la fundación, porque veíamos que eran las personas que quedaban relegadas a la hora de la selección. Claro, sí, me dio esa sensación, sin duda. Lourdes, compartinos tu experiencia ahora que llegaste.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Más o menos es en torno a lo que fui poniendo ahí, que ha sido una muy buena experiencia, es una organización grande, que también tiene madurez en algunos temas y en estos, pero en general hemos tenido muy buenas experiencias. En particular, en algunos casos sí hemos tenido que apoyar bastante, porque bueno, como por inexperiencia, por ejemplo, en algún lugar ingresaban en el interior más de una persona con discapacidad en un mismo grupo de trabajo, y bueno, había que acondicionar mucho más el edificio por distintas razones, y bueno, ahí hay que coordinar mucho en la interna con la parte de arquitectura y con todo lo demás, o por ejemplo el local era un contenedor, y evidentemente hay situaciones donde no se podía, entonces hubo que coordinar para que la persona viajara a otro lugar. Eso tiene que ver con la experiencia y con ir caminando, ¿no? Y sí han participado en procesos de concursos, y ha sido, bueno, en algunos casos positivo, concursos internos, que era uno de los temas que hoy hablaban. Sí, no solo entrar, sino desarrollarse dentro de la organización, ¿no? Desarrollarse. Incluso lo que también tienen este tipo de organizaciones es que hay personas que ingresan a la organización sin una discapacidad y luego adquieren una discapacidad porque la vida te lleva por ese camino. Y bueno, entonces bueno, hay que ayudar a esa persona a que pueda continuar trabajando y desenvolviéndose. Y en esos casos es la misma situación, hay que como trabajar con el equipo, con el líder. No es fácil, convengamos que no es una tarea fácil, y que nosotros contamos con un equipo que está bien fuerte y trabajando muchísimo, y colaboramos con ellos. Hemos hecho concursos para el ingreso, donde se aplican algunas técnicas adecuándolas a la situación de cada uno, porque bueno, evidentemente la organización necesita tener un perfil de cada persona que ingresa, y lo requiere para ver, bueno, a ver en qué lugar se puede buscar a la persona. Y lo otro es que por suerte se están haciendo cursos para operadores, que son personas dentro de la organización que se están preparando, porque para nosotros resulta una pieza fundamental ese rol, porque hay que acompañar, ayudar, sensibilizar, no solo en algo inicial, sino hay que continuar en el proceso. Y ir a los lugares, recorrer, ver qué está pasando, porque a veces las personas no se sienten con la posibilidad de expresar, me estoy sintiendo incómoda, no me están dando la posibilidad. Y otra cosa que las organizaciones tienen que coordinar también con otras instituciones, por ejemplo, a nivel de intendencia. Un ejemplo tonto: había un vehículo que iba a levantar a una persona con discapacidad en un lugar, y que tenía que esperar un determinado tiempo en un lugar donde no había estacionamiento, y bueno, la intendencia sancionaba, ponía multas, cosas que no lo podés creer, pero bueno, pasan. Así que bueno, es un proceso muy bueno, pero hay que madurar, y es de a poco. No se logra de un día para el otro, pero se logra. Así que bueno, eso. Viste que era fundamental que llegaras y nos pudieras comentar esto. Sí, justo vinculado a lo que decía hoy Gladys, con respecto a las personas en situación de discapacidad que también quieren adquirir otros roles, ¿no? Y esto que vos decías, Lourdes, de, bueno, a veces las personas nos pasa que nos pasan situaciones y terminamos teniendo alguna situación de discapacidad. Justo tenemos una profe que ha ido por una enfermedad, perdiendo gradualmente la visión, y la verdad que es complejo el proceso también desde la universidad, como de irla acompañando, bueno, en qué salones se les pone, si necesita el apoyo de alguien para poder seguir dando sus cursos con los estudiantes y demás, y bueno, también son procesos que hacen repensar a la organización en esto, ¿no? En cómo valoramos a las personas y cómo seguimos acompañando su trayecto de vida y aprovechando las capacidades que tienen, que no las dejan de tener a veces por tener un problema de este tipo, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Ah, me había perdido en el chat hoy uno que creo que era, déjame ver. Adriana que se fue. Silvia. Con respecto a que había bonificaciones, como que hay un apoyo económico. No sé si se nos desconectó Silvia o está por ahí.
No, estoy, pero era sobre todo como a raíz de Hola, Silvia. este tema de la modificación de los lugares y todo. Claro, que hay un apoyo. Entonces, hay un apoyo que incluso se les permite a las empresas, a través de una ley de inversiones, la 16.690, una cosa así, que es por la ley de inversiones. Claro, cada empresa o cada casa o cada particular que hace una obra, en realidad la tiene que inscribir en BPS, y eso obviamente lleva un aporte. Bueno, cuando es una empresa para, por ejemplo, una rampa o algo así, eso tiene una bonificación. Se inscribe en los BPS aportes. Exacto, y se inscribe la obra, más allá de los aportes patronales, por el trabajador, además por la obra. Por la obra. Buenísimo, buenísimo saber estos aspectos también operativos y prácticos. ¿Lourdes? Una cosa que quería agregar, que me parece que lecciones aprendidas y está bueno, Sí. incluir en la capacitación de la organización el tema de la discapacidad, porque muchas veces hay capacitaciones, pero no están preparadas para que todos puedan acceder a ellas. Por ejemplo, una persona ciega o bueno, sorda necesita algunas adecuaciones, y el equipo que trabaja ahí tiene que tener claro eso. Y lo otro que también está bueno es lo de la discapacidad más psicosocial, situaciones donde a veces hay mucha resistencia, y es verdad, no se puede negar, hay mucha resistencia, todavía hay que trabajar mucho con eso, pero bueno, una depresión puede tener cualquier persona, una depresión profunda en un periodo de tiempo de su vida, y bueno, y ya trabajando en la organización, pero bueno, cuesta. Debo reconocer que cuesta, y bueno, hay que trabajar mucho en esa sensibilización y en esa apertura, porque no es fácil. Así que eso solo. Gracias, Lourdes. Buenísimo. Bien, si les parece, vamos cerrando, pero no sé, me gusta cuando cierran Fernanda y Eugenia con estas invitaciones. Capaz que quieren cerrar con alguna reflexión final, alguna conclusión, o alguna invitación a que pensemos en algo, que nos animemos de alguna manera a encarar estos procesos, que son procesos de cambio, que no son solo incluir a alguien, ¿no? En esto de, bueno, cómo nos pensamos como organización, qué valores tiene esta organización, qué filosofía, qué propósito, en definitiva, cómo concebimos a los integrantes de la organización, qué rol les damos, ¿no? Cuando vamos un poquito más allá, o sea, este tema es como una punta, pero hay mucho atrás de lo que nos dice de la organización, en función de cómo la organización empieza a incorporar esto, ¿no? Sí, sin duda. En realidad, me parece que la clave es el encuentro, el intercambio, la formación, la sensibilización, porque también de alguna manera estos espacios son los que nos permiten no solamente conocer en clave conceptual la temática, sino también poder conocer otras experiencias, poder intercambiar a través de las experiencias de otras personas, enriquecernos de las experiencias, y poder también como repensar nuestras prácticas después en lo concreto, ¿no? En esto, capaz que si de esta instancia alguien se va pensando si la política de diversidad de la empresa está pensando también en las personas en situación de discapacidad, bueno, ahí seguramente se abren otros caminos de discusión, y de alguna manera esto nos hace también multiplicadores de las discusiones, ¿no? Que son como importantes. Y es como muy importante también pensar cómo incluimos la voz de las personas en situación de discapacidad en estos temas, ¿no? Que no es un detalle menor. ¿No? Porque lo cierto es que incluso cómo pensamos estas instancias, ¿no? Yo por ejemplo hoy pensé en traer un PowerPoint, ¿no? Y en realidad no me hice preguntas, o no pregunté antes las características del grupo, si había que hacer alguna adaptación en la presentación, exacto, ¿no? Entonces, cómo también esto nos atraviesa, ¿no? En prácticas bien concretas que tenemos naturalizadas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera siempre estos espacios, estos encuentros, nos generan nuevas interpelaciones, y bueno, y después pensar qué acciones concretas bajamos para hacer pequeñas transformaciones. Pensar esto, pensar que cuando generamos culturas organizacionales diversas, inclusivas, esto después se replica en otros espacios en los que nosotras transitamos como personas. Entonces, de alguna manera, es este granito de arena que va generando, ¿no? Cambios
en otros lugares. Y por eso es como bien importante darle lugar, ¿no? Que estemos acá un viernes a las 8, ¿no? Teniendo este intercambio es bien interesante y enriquecedor. Entonces, bueno, alentar a seguir pensando y discutiendo estas situaciones. Y bueno, y nosotras desde la Fundación estamos más que a disposición para eso. Además, en cuanto a información concreta, no solo de nuestro trabajo, sino también de la temática y de cómo los marcos normativos y demás, en la página de la Fundación van a encontrar un montón de información al respecto, igual que en nuestras redes sociales, así que les invitamos a que puedan seguirnos por ahí también, y si surge alguna otra cosa, los canales de contacto son las redes sociales, tienen nuestro mail, Ana Inés, que queda también a disposición, y bueno, invitarles a seguir cuestionándonos. Buenísimo, Lourdes, que sigue aportando ahí. Qué suerte que le dio el ómnibus para llegar, porque tenía muchas lecciones aprendidas que compartir. Eugenia, ¿vos querés decir algo final? Bueno, sí, comentarles o dejar sobre la mesa el hecho que la inclusión laboral va a generar movimientos en las organizaciones, e incluso muchas veces evidencia mejoras de procesos que hay que realizar en la organización, que trasciende la discapacidad. Entonces, como que pensando en cambio organizacional, tener en cuenta eso. Va a haber movimientos y es natural y está bien que así sea. Y bueno, después me adhiero totalmente a las palabras de Fernanda, y agradecerles este espacio y quedar a disposición. Buenísimo. Y ya aprovecho y los invito porque nuestro último webinar va a ser el 2 de diciembre, nada más y nada menos que con el tema que yo lo encuentro vinculado a este, que tiene que ver con la justicia organizacional. Entonces, con ese plato fuerte vamos a cerrar el año, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y de alguna manera esto también nos hace pensar cómo hacemos organizaciones más justas para todos, ¿no? Y cómo buscamos esto, ¿no? Desarrollarnos de la forma más equitativa con esta igualdad de oportunidades para todos, atravesados por las distintas características que tenemos todos, ¿no? Ahí me tiran Aristóteles al final, definía la justicia como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Muchas gracias, Silvia, gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, gracias por compartir con nosotros esta noche, y bueno, nos vemos la próxima, y muchísimas gracias Fernanda y Eugenia por compartir este viernes de noche. Bueno, muchas gracias por la invitación, que tengan buen fin de semana todos y todas. Chao, Muchas gracias. gracias.